Muy bien. Ay, mira esto. Muy buenas noches. Esta noche vamos a tratar un tema un tanto delicado, un tanto controversial incluso, que es la demonización en los creyentes. Seguimos trabajando sobre el texto, el cuaderno La guerra espiritual del príncipe de paz. Es parte de los temas que están aquí, ustedes lo pueden ver. Miren, hace muchos años empecé el trabajo pastoral que Dios me dio y me tuve que empezar a cuestionar algo que algunos hermanos me lo decían y lo llegué a ver, Rafael. Y aquí tuve yo un poco un choque entre la teología y la experiencia. Porque una cosa es la experiencia vivencial que el pastor tiene día a día cuando está en contacto con los creyentes de su iglesia, y otra, pues, lo que los estudios, la teología, y hoy quisiera tratar el tema para decir, ¿puede un cristiano, incluso nacido de nuevo, ser poseído por demonios? Esta es la pregunta. En otras palabras, ¿puede un cristiano ser demonizado? Esto fue debido, hermanos, que observé actitudes pecaminosas en algunos creyentes. Incluso me ha tocado ver caer en pecados graves, pecados reincidentes, ¿no? Incluso a consiervos, pastores o ministerios llamados apostólicos, ¿no? Y me empecé a preguntar hasta dónde está la tentación o la responsabilidad personal del pecado y hasta dónde la demonización de una. Entonces, cuando empezamos a ver esto, me gustaría escuchar la experiencia aquí de Rafael. No sé si te ha pasado esta pregunta. Sí. Buenas noches a todos. Irremediablemente muchos de nosotros creemos que porque hemos aceptado a Cristo y hemos sido bautizados, creemos que ya estamos libres de ser demonizados. Pero no podemos dividir lo que Dios hizo perfecto, espíritu, alma y cuerpo. Y recuerden que nosotros tenemos que estar luchando día a día con las obras de la carne. Yo creo que es más va por las obras de la carne, que se abre la puerta para demonizar a un cristiano que realmente esté demonizado, ¿no? O que ejerza una cadena generacional y por eso puede estar demonizado ya siendo creyente. Pero yo voy más por las obras de la carne. Las obras de la carne, si nosotros no las vigilamos, si nosotros no tenemos un consejero, si nosotros no tenemos un pastor, que lleguemos y le digamos, pastor, me está pasando esto, estoy cayendo en esta tentación, no quiero hacerlo, pero tengo graves problemas en esta área de mi vida, irremediablemente va a terminar demonizado, esté dentro de la iglesia cristiana, esté teniendo incluso sea un mujer, sea lo que sea, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pasa, Yo tengo una anécdota, o un testimonio. Cuando yo inicié en la escuela apostólica y profética, yo ya trabajaba la liberación mucho más antes. A lo rústico, a lo autóctono, como me inspiraba el espíritu, ¿no? Y en aquellos días conocí a un profeta de otro país. No voy a decir el nombre para que no haya problemas, ¿no? Entonces nos empezamos a hacer amigos, lo conocí, lo andaba trayendo, subíamos de arriba para abajo, y de repente un día iba yo caminando con él y me dijo, ¿no tienes una palabra para mí?
Yo en ese momento apenas estaba yo en la escuela. Pero cuando él me dijo, no tienes una palabra para mí, inmediatamente a mi mente vino, en mi convicción, en mi espíritu vino, decirle, cuida lo que Dios te ha dado. Pero yo no se lo dije, yo me quedé callado. ¿Cómo yo le voy a decir a un profeta de oficio, de años, decirle eso, no? Entonces no se lo dije y a los 3 o 4 días manda un mensaje que había caído en ver pornografía. Y yo me sentí muy mal. Entonces, a través de todas esas experiencias, yo hoy puedo entender que no es que se demonice porque ya ha sido un cristiano nacido de nuevo, sino porque descuida las obras de la carne y eso le abre puerta a un demonio para que lo atormente y lo y entra y lo atormenta. Entra y lo atormenta. Bien, si ustedes recuerdan, vimos el tema las obras de la carne. Ya fue un tema visto, las 17 obras de la carne, y decíamos una aseveración concreta. Cada obra de la carne también le corresponde un demonio. Claro. Una cosa es la carne, sarx, en griego, sarx. La carne es una parte almática del ser humano. Pero si abre la puerta y consiste en un pecado recurrente, pues va a entrar un demonio que va a trabajar con esa misma intención de la obra de la carne, ¿no? Entonces, así es donde empezamos a ver, ¿no? Aquí tenemos algo que está, ¿no? Por ejemplo, allá en la esquina superior hay un pastor cristiano que se dedicaba a curar homosexuales y terminó casándose con un hombre, ¿no? Sí. Está arriba el famoso reverendo Jones, que fue un hombre que manejaba la iglesia del pueblo allá en los 70s. Era un hombre que, vamos a decir, empezó bien, moviendo multitudes, tanto que compró tierras en la Guayana francesa y suicidó es decir, asesinó tomando un veneno casi 3,000 personas. Encontramos suicidio 33,000 personas. Al predicador evangelista tremendo, ¿no? James Swaggart, ¿no? Que fue sorprendido, no una vez, varias veces con damas de la vida galante, ¿no? El que está abajo, allá en la izquierda, es una persona que es un hombre que se hizo mujer y es uno de los primeros pastores transexuales. Me parece que es de la Iglesia Bautista, LGTB, ¿no? Y el que tenemos aquí, el de lentes, pues también él es de la Iglesia anglicana, pero también es un transexual, ¿no? O sea, es una mujer que está de hombre y en el otro caso es un hombre que está de mujer. Y están ahí otros personajes que yo conozco, no digo nombres, pero en su momento tuvimos que ministrarlos porque tenían pecados recurrentes. Bueno, entonces, ¿hasta dónde está la tentación o la responsabilidad personal? Y hay verdades bíblicas, totalmente bíblicas, relacionadas con el tema, que nos dejan abundantemente claro que los cristianos pueden ser tenidos o influenciados por demonios. Vamos a ver un caso bíblico, ¿no? Adelante. Es el caso nada menos que del apóstol Pedro. En Mateo 16:22 dice que Pedro llamó al Señor tomándolo aparte y comenzó
a reconvenirle, otra palabra dice a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque Jesús, el Señor Dios nuestro, empezaba a decirles que tenía que morir en un proceso judicial para pagar los pecados de la humanidad, de los hombres, ¿no? Y Pedro le decía nunca, no, no, no. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Así le dijo, ¿eh? Y el Señor, cuando hablaba una palabra, era de verdad, ¿no? O sea, no le dijo, quítate de delante de mí, Pedro. No, le dijo Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres, ¿no? Entonces, aquí la cuestión teológica, ¿Pedro era creyente? Sí. ¿Era discípulo? Sí. ¿Había declarado a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, unos versículos antes le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bueno, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y versículos adelante en Mateo 16, 22, el Señor habla con él seriamente, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Bueno, ahí lo dejamos. Otro caso, lo cierto es que claramente, si esto no fuera, Dios nos dice en Lucas 22:3, estas palabras, dice, Satanás entró en Judas. Así, ¿eh? Satanás entró en Judas. El discípulo Judas que participó en las campañas de evangelismo, de sanidades, ¿no? Esto no dice directamente de Pedro. Ahí a Pedro le llaman Satanás, pero aquí dice que entró, ¿verdad? La palabra Satanás significa adversario, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Tenemos el caso, este viernes pasado, el pastor Abel Mendoza comentó de personas que resistieron al Espíritu Santo. En Hechos 5:3-5, Pedro le dijo, Ananías, es el caso de Ananías y Zafira, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Recuerden que Satanás es padre de mentira, mentiroso desde el principio, y entró en el corazón, llenó el corazón de Ananías. Ananías era un miembro de la iglesia primitiva, había escuchado y visto los milagros, había escuchado el mensaje del evangelio. Encontramos otras personas también que trabajaron un tiempo con el apóstol Pablo, que son Himeneo y Alejandro, y Pablo radicalmente dice en 1 de Timoteo 1:20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. No conocemos más datos de estos personajes, pero Pablo dice, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Otro caso es el de la inmoralidad en la iglesia de Corinto, ¿no? Corinto ya hemos dicho que es una iglesia donde había mucho relajamiento
sexual, social, era una comunidad cosmopolita donde entraban corrientes culturales de todos lados, era un puerto. Entonces venían efesios, musulmanes, bracenos, bueno, mucha gente de varias nacionalidades con sus dioses, ¿verdad? Incluso un pastor en una ocasión allá en el seminario nos comentó que usaban la palabra corintizar, ¿no? Corintizar. En la parte superior derecha de la diapositiva, esto es algo de la vida real en Centroamérica, es una madre con su hijo. Se casaron y bueno, el juez dictó una sentencia moral y ellos, no importa, aún se seguían viendo en la cárcel. Ahí está, ahí está. Pero en 1 Corintios 5:4, esa inmoralidad en la iglesia de Corinto, Pablo la reprende. Dice así el texto: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, el espíritu salvo, pero su carne condenada. Y después da la doctrina: vuestra jactancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La destrucción de la carne es la experiencia de destruir la naturaleza pecaminosa, ¿no? Carne, sarx, en griego, puede ser el cuerpo físico, ¿no? Y vean ustedes la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús llamó Satanás al apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué lo llamó? Porque, pues, Satanás se opone a la obra de Dios y no quería que el Señor muriera, ¿no? Algunos dicen, bueno, Pedro todavía no había sido regenerado, controlado por medio del Espíritu. Recuerdan que todavía, incluso más adelante, negó al Señor, ¿no? Hasta con grosería lo negó, de las 3 negaciones. Vean ustedes, David cuando censa al pueblo también fue tentado, ¿no? Creo que tenemos que considerar seriamente entre ser poseído por un demonio, entre ser oprimido o ser influenciado, ¿no? En el caso de David, fue influenciado para hacer un censo, ¿no? Ahí en su manual está, en 1 Crónicas 21:1, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que incluso los demonios pueden producir enfermedades y desgracias, ¿no? Fue el caso de Job. Era un hombre íntegro, ¿sí o no? Sí. O Pablo, ¿no? Era un apóstol y él identifica que había un mensajero de Satanás, que un aguijón en la carne le llama él, que le abofeteaba, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Encontramos en la sinagoga a un hombre totalmente, ahí sí, poseído por un demonio. En los días de Jesús encontramos, ¿no?, en muchos casos en Mateo, en Marcos, de personas poseídas por demonios, ¿no? Y bueno, aquí es el asunto, ¿no? La opresión o la influencia demoníaca implica, ¿no?,
a un demonio, demonios atacando espiritualmente a una persona. ¿Cuál es el remedio? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, como nos decía el pastor, ¿no? El asunto de las obras de la carne. Rafael, ¿qué nos dices Estoy buscando algo que les quiero leer. Porque viene otra parte que hablan las escrituras, que es claro que nosotros no, la gran mayoría de nosotros no la desconoce, ¿no? Dice, las obras de la carne van acompañadas con pasiones, ¿no? Y en la Biblia marca las pasiones vergonzosas, que está en Romanos 1:26. Las pasiones pecaminosas, que está en Romanos 7:5. Pasiones y deseos, que está en Gálatas 5:24. Pasiones desordenadas, que está en Colosenses 3:5. Pasiones juveniles, y está en 2 de Timoteo 2:22. Y vuestras pasiones. Entonces, todas esas cosas que nosotros descuidamos, porque es un descuido nuestro, ya cuando estamos en Cristo, es descuido nuestro, vigilar esas pasiones. Por eso en el libro de Santiago dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y oremos unos por otros. Bien. Pero ¿quién realmente le agrada ir a confesar, ¿no? Por eso en Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué verdad? Tu propia verdad. ¿Cuál es la verdad tuya? Que está siendo atacado por pasiones o por deseos de la carne, ¿no? Y es vergonzoso confesarlo, es verdaderamente vergonzoso. Y la mentira o el autoengaño es lo que le da la puerta a Satanás para que te pueda atacar y puedas estar oprimido, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas que creemos que no son importantes, son verdaderamente importantes para ver un cristiano caído. Para ver un cristiano derrotado es omitir realmente o los deseos de la carne o las pasiones que no se dicen. Los deseos de la carne y pasiones es como el cristiano carnal. Bueno, el asunto es que yo en mi experiencia me ha tocado orar por personas que confiesan a Jesús, dicen, Él es mi Señor, mi Salvador, asisten a la iglesia, llevan a sus hijos, ¿verdad? Y en la hora de la verdad, cuando se les llegó a orar, allá me tocó orar por ellos, ¿verdad? Hubo una manifestación, ¿no? Y uno dice, bueno, pues la teología no me enseña esto, pero estoy viendo una experiencia. Yo creo que nos podemos nosotros, decía John Eckhart, nos podemos poner a teologizar, si puede ser o no, ¿verdad? Usando la lógica, que es una situación lógica. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo y un demonio en el mismo cuerpo, ¿no? Ya decía aquí el pastor, recordemos que somos seres tripartitas. Dice la carta a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, es 1, alma, 2, y cuerpo, ¿sí? Estamos interrelacionados. El espíritu, pues vuelve a Dios que lo dio. Me llama la atención esa situación de Pablo que dice que el hombre que habitaba con la mujer de su padre, no sé si era su propia madre, como el centroamericano ese, o era la madrastra, ¿no? No se sabe, eso No lo especifica. No lo especifica, dice la mujer de su padre, ¿no? En Corinto. Entonces dice, el tal sea entregado a Satanás para que su carne, ¿no?, reciba el juicio y el espíritu sea salvo. Incluso eso está en las 12 tribus. Rubén se mete con la esposa de su padre, ¿no? Por eso le dice. Ajá. O sea, Rubén tiene relaciones, me parece que con Bilha, y en el día de la bendición se le quita la bendición, siendo el primogénito, ¿no?
Pierdes la primogenitura. Romanos 7, Pablo escribe de una forma muy lacónica, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, vean ustedes, a mí me ha tocado orar por jóvenes, ¿no? Que se manifiestan de veras, hasta gritan, hay convulsiones y cosas difíciles. Pues si es cristiano, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a hacer teología y no atendemos la necesidad de la gente, Jesús atendía la necesidad de la gente, ¿no? Expulsaba a los demonios, ¿no? Que estaba el Señor en la sinagoga, ahí donde se adora y se lee la ley, el lugar santo de los rabinos, ¿no? Pues fuera, ¿no? Lo echó fuera, ¿no? Entonces, John G. Carr también dice, cuando la mujer cananea, la sirofenicia, le pide a Jesús la liberación de su hija, que está gravemente atormentada por un demonio, y el Señor le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Uh-huh. ¿Cuál es el pan de los hijos? Pues ahí está hablando de la liberación. Y cuando dice el pan de los hijos, pues es el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Cuando un pueblo, la gente tiene un pacto con Dios, nosotros tenemos un pacto con el Señor, ¿no? Y el pan de los hijos, ¿no? Aquí nosotros es impensable a veces pensar que uno de los hijos a quien compró con la sangre de Cristo y que se convierte en una creación sea poseído y controlado por un demonio. ¿Es posible esto? Bueno, ¿a qué se debe? A una regresión al pecado, a una desobediencia, a una obsesión, o a lo mejor ni siquiera fue salvo, nada más se congregaba y tomó todas las características que exigía la iglesia, ¿no? Yo les recomiendo este precioso libro de uno de los maestros, este es uno de mis maestros que me recomendó mi mentor, se llama Derek Prince. Él fue un hombre de Dios, ya pasó con el Señor, y escribió mucho sobre el asunto, ¿no? Entonces, tomen nota si quieren. Y él dice, sí, puede ser que un cristiano desobediente, ¿no? Un cristiano carnal, pues de repente se ha invadido, dice, ¿no? Puede ser demonizado, ¿no? Bueno, yo aquí tenía una diapositiva, no se ve, pero están los 9 características de una persona demonizada, están ahí en su manual. Ahora, no quiero decir que todas las personas cristianas tengan demonios, ni que todos los problemas sean causados por demonios, no. Pero sí tenemos que decir que están trabajando activamente para cumplir el propósito del diablo de poner tropiezo a los hijos de Dios, ¿no? Es correcto. No, hay una fuerte evidencia bíblica de que un cristiano no puede ser quizá poseído a nivel espíritu, pero a nivel álmico, en el alma. En el alma está la cosa. Ahora, hay varias formas como entran los demonios, ya lo hemos dicho, también entran por la genética, ¿no? No es precisamente que ellos estén pecando, sino que ya Por una herencia. Viene la herencia, ¿verdad? La herencia, entonces la descripción de la demonización es esa influencia, ¿no? ¿Qué dices, Rafael? Yo hace tiempo leí el libro completo
de Ana Méndez, Regiones de Cautividad. Y en ese libro decía, cuando yo lo leí, dije, no, ella está muy fumada, no puede ser así. Y ella dice que muchas personas tenemos espíritus dormidos, ¿no? O que hay espíritus que están dormidos dentro de nosotros. Y una vez a mí me pasó que leyendo el Salmo 60, dándole a leer el Salmo 60 a una persona, no se manifestó en ese momento, pero eso fue un martes. El día jueves me estaban hablando que quería hablar conmigo el demonio porque el demonio les dijo, tráiganme a quien me despertó. Y no quiero hablar con ustedes. Y dijo mi nombre, quiero hablar con Rafael, porque él vino a despertarme. ¿Sí? O sea, a través de una lectura bíblica, el demonio, ¡pum!, se activó en esa persona. Y no era cristiana, aclaro esa parte. Pero sí hay espíritus que vienen por herencia, que están dormidos, y llega un momento en que alguna palabra, alguna predicación, a una persona ungida los va a despertar, y en ese momento no es que estén haciendo pecado, no es que estén mal, o no es que no hayan sido realmente convertidos, sino es que a través de alguna herencia generacional, ahí están. Y con un pastor ungido, con una lectura de la Biblia, se van a despertar. Bueno, eso es lo que a mí me ha pasado ministrando liberación. Y una cosa, amados del Señor, los demonios nos conocen, ¿eh? Ah, sí. Ahorita recordé cuando dice aquí Rafael, el demonio pidió hablar con él. A mí me pasó algo allá hace un par de años, donde allá en la iglesia del pastor Lauro Ayala hubo una señora que estaba muy demonizada. Ellos estaban liberándole, y cuando habló el maligno, el espíritu maligno de ella, le dijo, yo quiero hablar con Javier Hermoso. Y que pues ellos, los pastores, dijeron, ¿qué? Traigan a Javier Hermoso, yo quiero. Y entonces me escribe... Veníamos Lauro, dejando de Acapulco. Sí, Veníamos dejando de Acapulco. y me dice Lauro, oye, aquí hay un demonio que se quiere echar un tiro contigo, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿qué? Nunca me había pasado eso, que no nos estuvieran ahí solicitando. Le di, pues tú contéstale y dile, en el nombre de Jesucristo. Punto. Sal fuera, ¿verdad? Es lo que tienes que hacer. Pero bueno, es el tema, ¿no? De personas, ¿no? Nosotros vamos a ver a veces en hermanos cristianos un comportamiento de ser demonizados, y no hay más que orar y llevar el procedimiento que hemos venido viendo y pedirle a Dios, ¿no? Si está oprimida severamente por un demonio o sufre graves problemas psicológicos y requiere una ayuda, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús hay que ayudarlo. Ahorita me acordé de otro de veras. A ver, Rafael quiere comentar. Llegó conmigo otro, sí era cristiano. Dice que iba a una iglesia muy famosa que hay aquí en Puebla, de esas de las mega iglesias. Y cuando yo lo entrevisté, pues de repente me dijo, no pasa nada, yo estoy dentro de la alabanza, voy a los retiros de jóvenes, y hasta ahorita no me ha pasado nada, ¿no? Le digo, no, pero tú tienes algo, tú estás pactado. En el momento que lo vi, yo le dije, tú estás pactado. Y dice, ¿cómo sabe? Le digo, tú estás pactado, dime con quién. Y cuando yo le dije, dime con quién, en la parte de la espalda, traía aquí, toda la espalda, tenía el nombre de un demonio de alto nivel. ¿Tatuado? Tatuado. Y iba a los retiros de esta iglesia, es famosa y es a nivel internacional incluso, donde va mucha gente. Entonces yo iba, me sentaba y yo nada más los veía y me burlaba de ellos, ¿no? O sea,
cristiano, bautizado, asistiendo al culto, y ninguna persona pudo darse cuenta de que estaba demonizado, de que él había pactado con un demonio de alto nivel. Incluso siendo cristiano traía después, porque tuve varias sesiones con él, traía un escapulario nada más, imagínense. O sea, ¿cómo podré decirlo? La falta de atención de nosotros como miembros de una iglesia, el de no darnos cuenta, o la falta de conocimiento. Por eso deja escrito en Oseas, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y se oye feo, pero es cierto, ¿no? Entonces, a través de la experiencia, esta persona, incluso, yo no creo que haya sido totalmente libre, porque otra cuestión que sucede es que él no quiera ser libre, o sea, que la persona no quiera ser libre, que le agrade estar atormentado. Entonces, ahí ya se cumple lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo se encargará de convencerlo de pecado, ¿no? Entonces, yo hice lo que en ese momento necesitaba echar fuera el demonio, ¿no? Pero realmente es responsabilidad de nosotros seguir el camino de Dios, ¿no? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Bueno, aquí se da el caso de que puede haber personas que simplemente no sean salvas. Se puede dar el caso de personas que están en la carne y que traen ahí una influencia demoníaca real, ¿verdad? A pesar de su confesión. Sé que el tema es controversial y vamos a dar lugar, pauta, a la mesa redonda, a la charla, a las preguntas. Y voy a dar escape. Hermano Pedro, gusto en saludarle.